que las ecuaciones de variación son simplemente pues como una generalización de los balances diferenciales para poder aplicarlos a cualquier sistema, ¿sí? En su momento pues resolvimos los mismos ejercicios, lo de la película descendente y la de flujo en una tubería circular, pues obtuvimos nuevamente la misma ecuación diferencial y ya pues eso es lo importante, ya saben cómo resolverlas, ¿sí? También resolvimos un ejemplo, o mejor dicho, un problema de los buenos del BIRD, que aquí estaba mirando el compa, nos compartió dos exámenes pues, viejos. Yo les muestro acá. Compartir y miremos. Los que acabo de mandar el compa, fíjense que pues, justamente este ejercicio, creo que ya lo pueden ver, es justamente el que resolvimos la vez pasada, pero tiene una pequeña variación, que ustedes se tienen que fijar cuál es el que se está moviendo. Si ustedes se dieron cuenta, la vez pasada, o al menos pues en el ejercicio original del BIRD, lo que se estaba moviendo era la barra interna, la barra pues, de acá, del interior, ¿sí? Pero si comparan con lo del ejercicio pues, del parcial, de uno de los parciales que envió el compa, pues ya se dan cuenta que la barra del interior está quieta, mientras que la que se está moviendo es el cilindro pues, exterior. Entonces a la final, ustedes deben saber plantear las ecuaciones de variación, las plantean del mismo modo, lo único que va a cambiar son las condiciones de frontera. En otras palabras, este ejercicio ya lo resolvimos, ¿sí? Lo que sí les dejé de práctica ya era que plantearan esta vaina, el flujo másico y la fuerza pues, viscosa que actúa sobre la barra, ¿sí? No sé si alguien lo hizo, no sé si tienen alguna pregunta al respecto de esto antes de que sigamos. ¿O todo bien? ¿Alguien intentó hacer o seguimos con lo de hoy? Y cambiamos las condiciones. Por aquí me preguntan, esperen, yes, más o menos. Pregunta, entonces para ese tipo de sistema solo usamos las ecuaciones del BIRD y cambiamos las condiciones. Exacto, es que fíjate que... dame un segundo acá que es que esto se me volvió a bajar ya. Fíjense que, o sea, las ecuaciones de variación son aplicables a cualquier sistema, ¿sí? Porque fíjense que eso es en general. Lo importante es que ustedes sepan que sí cumple pues para la geometría que ustedes tienen. ¿Cómo así? Si es en cartesianas o si es en cilíndricas o si es en esféricas. Lo importante es que ustedes allá se fijen si sí es aplicable para ese caso. Las ecuaciones de variación son las de los sistemas de tubos, flujo descendente. No, pues fíjate que no es que sea para uno de los sistemas, o sea, es para todos los sistemas en general. Recuerda que, miremos acá, recuerda que las ecuaciones de variación son en general. Ya que, por ejemplo, que es que película descendente o que flujo en una tubería circular. O sea, fíjense, las ecuaciones de variación están es en general, ¿sí? Ya que es lo que le da como la especificidad a cada uno, o sea, de que sea para la película descendente, o de que sea para un flujo en una tubería, o de que sirva para el viscosímetro. Por ejemplo, enseguida vamos a resolver el viscosímetro. Pues de qué va a depender, pues de las condiciones que yo le imponga. Primero las consideraciones, o sea, cuáles son las componentes de velocidad que me interesan, cuáles son, por ejemplo, las componentes de la presión o cuál es la componente de la gravedad, pues ya ese estilo, ¿sí? Entonces fíjense que esto es en general, dice que las ecuaciones pues son en general para cualquier tipo de sistema, obviamente pues dependiendo de las coordenadas que tú tengas, pero ya conforme a tus consideraciones pues lo vas reduciendo y ya ahí representa tu sistema. Obviamente lo importante, como me dices ahí, uno tiene que saber imponer las condiciones de frontera, que es lo que yo les digo acá. Es que en este ejercicio la que se movía era la barra interna y se quedaba quieto el cilindro externo. Listo, el profe les cambió el asunto. Yo les voy a dejar, el profe les dejaba la barra interna, de las deja quieta y pone a mover el cilindro externo pues con una velocidad v sub 0. Entonces ustedes tienen que ir a mirar o tienen que ir a fijarse cuál es la diferencia en las condiciones de frontera en ese caso. Pero si se fijan, las ecuaciones de variación que representan el sistema son las mismas, ¿sí? Eso es como la generalidad, el arquetipo, ¿sí?
Bien, ahora, no sé si alguien más quiere preguntar algo con respecto al problema. Como les digo, fíjense que, se lo resolví la vez pasada, lo resolvimos entre todos. Fíjense que él les pide, mediante el uso de las ecuaciones de variación para densidad de flujo y cantidad de movimiento, tener la distribución de velocidad. En este caso, se puede obtener la distribución de velocidad porque las ecuaciones de variación resultantes son ecuaciones diferenciales ordinarias. Habrán casos en los cuales, por ejemplo, el otro que ponía acá el compa, posiblemente las ecuaciones que resulten ya no son ordinarias, sino que son ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, en ese caso, el profesor le va a decir a usted, no debe resolver las ecuaciones diferenciales porque son ecuaciones diferenciales parciales. O sea, eso ya es un monstruo de problema, ¿sí? Lo que sí debe tener claro es, estas son mis consideraciones, estas son las coordenadas, o mejor dicho, las direcciones que me interesan a mí, las componentes que me interesan a mí, y estas son las condiciones de frontera o condiciones límite que él llama, que me permitan a mí representar correctamente el sistema, ¿sí? Entonces eso es lo que a él le interesa. Fíjense que él les dice no resuelva las ecuaciones. Ahora, como yo no puedo resolver las ecuaciones diferenciales para obtener el perfil de velocidad, fíjense que cuando les dice plantea la ecuación por el flujo másico, recuerden que una ecuación por el flujo másico está en términos de de una integral, ¿sí? ¿Que depende de quién? Pues depende del perfil de velocidad, pero volvemos a lo mismo. Yo no sé cómo resolver una ecuación diferencial parcial para obtener el perfil de velocidad, de tal manera que simplemente tengo que escribir la integral, poner correctamente los límites de integración, porque recuerden que esto no es una integral pues en 2D, esto es una integral doble, y dejarla quietecita. Fíjese que nuevamente el profe les dice ahí, no tiene que resolver la integral. ¿Por qué? Porque es que usted no conoce la expresión para el perfil de velocidad. Y la última, nuevamente, fíjese, la fuerza que ejerce el fluido sobre alguna de las placas, en este caso la placa inferior. Nuevamente saben que la fuerza que ejerce el fluido nosotros lo planteamos es desde aportes diferenciales, puesto que los esfuerzos viscosos van a ir cambiando. Entonces simplemente es poner la integral de esta señora evaluado en alguna coordenada, puesto que es la placa de abajo, ponerle los límites a la integral nuevamente y dejar la integral expresada. No la tiene que resolver porque, de nuevo, como no tenemos el perfil de velocidad, pues no tenemos el perfil de esfuerzos viscosos, entonces no tenemos cómo resolver analíticamente, simplemente dejamos la integral planteada. Ahorita retomamos este ejemplo para que medio lo comentemos pues al final. La idea es que ustedes propongan, porque pues yo no les quiero resolver el parcial. De hecho aquí ya les resolví uno, por si les cae ya les resolví medio parcial. Lo único que tienen que cambiar las condiciones, ¿sí? Pero fíjense que, no nos salimos de lo que hemos visto. Fíjense que el profe explica una cosa, él no sale de lo que explica y ya. Lo importante es que ustedes sean muy claros con lo que escriben, muy claros con la información que ponen. Y pues, por eso yo les dejo los pequeños ejercicios acá. Plantéelo usted. ¿Para qué? Para que tome una posición activa frente a esto. Porque muy chévere ver los videos y sí, aprende. Pero la idea es que cuando usted llegue al parcial, usted no va a tener el video mío. Entonces simplemente usted tiene que plantear, rayar, es lo que yo digo, raya antes de. Bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para que empecemos con el viscosímetro, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto no hace falta. Bien. Entonces cerremos acá, permítame, yo abro la pizarra. Entonces nuevamente no lo va a considerar, ya lo consideramos la vez pasada. Pues muy bien, si alguien vio cómo hacer la modificación pertinente en su caso ya, pues ya tiene ahí ganado ese, si le sale ese pues. Bueno, entonces acá 725, recuérdame en esta página por favor, lo apunto por acá, porque siempre, bueno, como les recomendaba, no sé si ya lo dije, pero yo que les recomiendo, sáquenle una fotocopia de esto, ¿sí? ¿Para qué? Para que, me imagino que el profe les deba sacar las ecuaciones de variación, entonces simplemente usted viene con su copia, viene y toma la que le interesa a usted y ya va. Pero recuerden, la de continuidad y la de movimiento, que es esta, ¿sí? Obviamente pues esta ya está aplicada para un fluido newtoniano. Recuerda que hay dos: la de movimiento en términos de tau,
que esta es la general, por si no es fluido newtoniano, pues queda en términos de Tao. Pero por lo general, pues nos permitimos decir que el fluido newtoniano, entonces ya está en términos de velocidades, pues más fácil. No tienen que hacer las implicaciones ustedes. No sé, a ver, permítanme, acá yo busco el documento. Eso fue algo que me faltó organizar ahora al final, pues si no, luego los pegamos. No, esto es de termo. En fin. Bueno, el cuento del viscosímetro, no sé si lo vieron en la clase. ¿Vieron en la clase el viscosímetro o no lo vieron? ¿Dónde estás? Por Dios. Es que se me hizo. Alguien que me cuente, ¿vieron el viscosímetro o no lo vieron? Bueno, esto resultará por ahí. En fin, hagámoslo acá. Si vieron el viscosímetro, completamente claro el viscosímetro o lo retomamos, porque pues me parece que ese es interesante, ya que ustedes han visto que por lo general hemos trabajado es con componentes simples, o sea, cilíndricas. Tenemos la componente, pues por ejemplo axial, cuando trabajamos en cartesianas pues es la más simple, pero el viscosímetro, pues lo que tiene el viscosímetro es que tenemos que considerar una componente que en este caso pues es interesante. Nos interesa es la componente angular. El por qué es lo importante que ustedes entiendan, y por eso lo quiero revisar, porque en estos días unas chicas me preguntaron, creo que fue el problema de flujo reptante. Entonces, o sea, ¿por qué consideramos esta componente y no esta? Y cosas pues así, ¿sí? Entonces miremos el viscosímetro aquí rápidamente. Dios, esto está tan loco hoy, qué pena. A ver, creo que era por acá. ¿Sí? Aquí en esta edición que yo tengo en inglés está al revés, pero pues no nos asustamos por eso, porque al final pues no hay problema, ¿sí? Ya les explico para qué me refiero al revés. Entonces la idea de un viscosímetro, ¿qué es? Pues el nombre lo dice, medir viscosidad, ¿sí? Pero entonces el cuento que yo les digo al revés, ya les voy a decir. Entonces este señor se llama viscosímetro de Couette, ¿vale? Entonces la idea, ¿cuál es? Tenemos dos cilindros concéntricos, fíjense que aquí está, y pues la idea es que yo voy a poner a rotar uno de los cilindros, y conforme el perfil de velocidad que se me forma acá, yo puedo hallar los esfuerzos viscosos. Recuerden que al final, cuando yo estoy haciendo un balance de cantidad de movimiento, pues un flujo de cantidad de movimiento, estoy haciendo un balance de fuerzas, ¿sí? Entonces, como yo puedo asociar las fuerzas con cierto torque, porque yo estoy imprimiendo una velocidad angular, entonces en ese caso yo puedo hallar, mediante la expresión que yo encuentre del torque que se ejerce, yo puedo hallar una expresión que me permita a mí despejar la viscosidad, que eso es lo que me interesa a mí, hallar la viscosidad de un cierto fluido. Entonces yo lo que les digo que está al revés, si alguien tiene la edición en español está al revés, es en lo siguiente. Fíjense que aquí estamos poniendo a rotar es el cilindro de adentro, ¿sí? O sea, esto aquí hay un fluido al interior, o sea, en el espacio anular, pero entonces estamos poniendo a rotar en esta edición el cilindro de adentro, ¿sí? Yo lo voy a hacer al revés, o sea, la mayoría de ustedes creo que tienen la edición pues en español. Entonces miremos cuál es como lo que cambia. Lo que cambia, pues me imagino que ya se dieron cuenta que las condiciones de frontera. Pero entonces en ese caso yo no voy a poner a rotar el cilindro adentro, sino que yo puedo poner a rotar el cilindro afuera. También con un torque, una velocidad angular. Y pues voy a poner a rotar este señor, y el de adentro lo voy a dejar quieto. Entonces fíjense que ya el perfil no va a ser como así, sino que el perfil va a cambiar de forma. Entonces va a empezar como así. O sea, las flechas van a ir creciendo a medida que yo me voy moviendo hacia afuera, ¿sí? Entonces, nuevamente, siempre que ustedes van a aplicar las ecuaciones de variación, ustedes ya lo que tienen que pues, empezar a hacer son las consideraciones. Entonces explicamos eso aquí un poquito.
Entonces el análisis del viscosímetro. Entonces planteemos acá como un poco el asunto. Importante, ustedes siempre tienen que entender pues qué está pasando en el proceso. ¿Sí? Tenemos dos cilindros concéntricos, ¿sí? Y en el espacio anular, entre ellos, hay un fluido. Recuerden que ese fluido es el fluido que a mí me interesa calcular, o mejor dicho, hallar su viscosidad, ¿sí? Entonces la idea es rotar uno de los cilindros. Entonces cuando pues decimos rotar es simplemente darle cierta velocidad angular, ¿sí o no? Alguno de los dos, dejando el otro fijo. Entonces, como es la edición en español, aquí lo voy a poner. Entonces, para la edición en español, entonces el que se rota es el exterior, o el externo, ¿sí? Porque nuevamente, si ustedes fijan acá, pues aquí está al revés. ¿Hay problema? No, el análisis de las ecuaciones es el mismo. Lo que sí tengo que tener cuidado es cuando imponga las condiciones de frontera. No hay problema, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué consideraciones van a poner ustedes acá? Entonces, de entrada, ustedes saben que tiene una geometría cilíndrica. Entonces, ya de entrada saben que tienen que ir a las ecuaciones de variación para las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, miremos qué consideraciones. Como les digo, siempre planteo, o mejor dicho, pongo una lista así como con numeritos pues, de las consideraciones que va a hacer. Entonces, ¿qué consideraciones casi siempre hacemos sobre los problemas? Recuerda que la primera, todos los problemas que nosotros vamos a ver, pues un mayoría, vamos a poner que estado estable, ¿sí? ¿Para qué? Para quitarme de encima todas las variaciones con respecto al tiempo. Porque si no, pues de entrada siempre voy a obtener una ecuación diferencial parcial. Y la idea es que yo quiero pues, obtener pues, una ecuación diferencial lo más sencilla posible, ¿sí? Aquí la segunda. Entonces, siempre fijémonos cuál es la componente de la velocidad que me interesa a mí aquí y por qué. ¿Cuál creen que sería la componente de velocidad? Recuerden que en cilíndricas tengo tres componentes: radial, angular y axial. O sea, R, θ y Z. ¿Cuál de las componentes es la que me interesa a mí y por qué? ¿Ustedes qué creen acá? Sería R. No, mentiras. No sé, teta. R o θ, ¿y por qué? Y recuerden que tengan en mente, o sea, la componente que les interesa a ustedes es la componente en la dirección del flujo. Aquí el flujo hacia dónde está yendo. En θ, ¿sí o no? Y- O sea, el angular. A medida que va rotando, fíjate que el flujo va haciendo esto. Cosa que, si ustedes comparan con los ejercicios anteriores, o sea, hagamos por aquí un pequeño paréntesis, el flujo de la película descendente, yo sé que el flujo va en este sentido, entonces era Z. Ese era el eje Z que llamamos. El flujo, por ejemplo, de la tubería circular. Entonces recuerden que teníamos la tubería circular y entonces teníamos que el flujo iba así y este es el eje Z. Entonces por eso consideramos B sub Z. Y las otras las mochábamos, las hacíamos cero, ¿sí? Fíjense que en el último ejemplo que vimos la vez pasada, en el que eran los dos cilindros concéntricos, o mejor dicho la barra, que es muy análogo a esta, fíjense que este es el eje axial, o sea, este es el Z, y la barra se movía en ese eje, entonces siempre consideramos la velocidad en Z. Esa era la que me interesaba a mí, ¿sí? Entonces, bajo ese supuesto, fíjense que ustedes pueden mirar acá, lo que les digo, el flujo que a medida que va rotando va deshaciendo esto, no se va moviendo, o suponemos que el movimiento hacia arriba y hacia abajo no es muy apreciable. Entonces fíjense que la única componente que me interesa a mí es ¿cuál? Componente θ. Bajo ese supuesto, entonces yo voy a decir que B sub R y B sub Z
no me interesan, entonces yo voy a decir que estas dos señoras son cero. ¿Sí? Fíjense que es fácil. Bien, de hecho, pongamos estas dos separadas. ¿Sí? Pongamos estas dos mejor separadas. O sea, B sub R es la 2, B sub Z es la 3, este es 0, y la 4, entonces ahora sí, yo sé que la que me interesa es B sub teta, esa no es 0, pero yo tengo que ver de quién es función, o sea, de cuál de las coordenadas es función. Entonces, ustedes aquí, ¿qué creerían de quién es función R? B sub teta, y de hecho pues ahí está el pastel, pero entonces lo importante es que ustedes lo interpreten. ¿Por qué B sub teta es una función de R? ¿Por qué sería una función de R? Y solo de R. Escucho ideas. Yo diría que porque la velocidad va aumentando cuando va aumentando el radio exterior, el radio hacia Claro. afuera. O sea, de física 1, acordate que si tenés, nosotros tenemos una relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal. Fíjate que esa relación es justamente R. Entonces a medida que vas más para afuera, pues va a haber una velocidad pues mayor, en el caso pues de que estemos moviendo el de afuera, ¿sí? Que es el que estamos analizando. Entonces en ese caso fíjense que de entrada sabemos que R es una de las variables. Pero entonces, ¿por qué no consideramos z y por qué no consideramos teta también? O sea, variaciones de eso. ¿Por qué solo es función de R? Por ejemplo, ¿qué pasa con la teta? Con el ángulo teta. Porque en ese caso no sería función de teta. Porque sería como constante, ¿no? Exacto, pues esa es la explicación, sí. Pero entonces, para que lo vean más fácil, si ustedes mantienen un radio, por ejemplo, está una línea verde, o sea, hagan de cuenta que la línea verde representa el mismo radio, ¿sí? Fíjense que como el movimiento angular es, o sea, digamos lo que es como constante, es homogéneo, es entre toda esta línea, entonces fíjate que no importa si tú te mueves sobre la línea verde, a la final vas a tener el mismo perfil de velocidad. Entonces no vas a ver variación de teta, o sea, no vas a ver una variación de velocidad con esa coordenada teta, ¿sí? Entonces en ese caso por eso no. Y ahora, ¿por qué no es función de z, o sea, de la altura? ¿Por qué no sería función de la altura z? ¿Por qué sí, por qué no? Porque sería lo mismo, pues es como si tomáramos capitas en diferentes alturas, ¿no? Claro, Así se aplica lo mismo para todas. claro, y considera que nosotros estamos en un régimen laminar. Entonces estamos viendo es como en láminas, ¿sí? Entonces fíjate que si tú consideras láminas, ¿sí? Fíjate que no importa si te mueves pues en cualquier altura, z, fíjate que como estamos viendo en láminas es un movimiento ordenado y a la final pues este punto de acá arriba pues va a sentir la misma velocidad angular que este punto de acá abajo, entonces no hay problema, ¿sí? Entonces, moraleja, fíjate que nuestra velocidad teta, no nuestra velocidad angular mejor, pues solamente depende de r. Bien. Ahora, recuerda que nosotros no solamente tenemos que hacer suposiciones o pues, cosas sobre la velocidad, sino qué pasa con la presión. Entonces la presión en este caso va a ser función de quién. Ahí sería de Z. Ahí sí sería z, porque fíjate que si tienes columna hidrostática. No es lo mismo si tú te paras aquí arriba en el punto verde, así te paras aquí abajo en el punto azul. ¿Por qué? Porque tienes toda esta columna de fluido encima, ¿sí? Entonces, en principio la presión sí es función de z. Pero ¿será que es función de alguna de las otras variables? ¿Ustedes qué creen? De R, no. ¿Por qué sería de R también? Por la fuerza centrífuga.
Sí, de cierta manera sí, eso es. Entonces fíjate que si estás más cerca por acá, pues el fluido no va a experimentar la misma presión que tiene por acá debido pues a la fuerza centrífuga que está experimentando. Entonces aquí solo RZ. Nuevamente, ¿por qué no es de teta? Porque es que da lo mismo si tú estás en este ángulo, así estás en este ángulo manteniendo el mismo radio, ¿sí? Entonces no es función del ángulo. Muy bien, y finalmente la 6. Recuerden que necesitamos la gravedad, pero en este caso la gravedad, la única componente que tenemos aquí en este caso, ¿cuál es? Y fíjate que aquí no la pintaron. ¿Cuál sería la única componente que tiene la gravedad? Menos Z. Pues Z. O sea, en Z. Sí, la gravedad en este caso pues sería G sub Z. Bien. Ya cuando ustedes pongan las condiciones, o los postulados, o todo esto, que como ustedes quieran llamarlo, entonces ahora sí nos vamos para las ecuaciones de variación. Variación. ¿Sí? Entonces, chévere. Fíjense que acá no vamos para el libro. Recuerden que pues, si los dejan sacar la tablita, ustedes simplemente van y sacan la tablita y pues miran la que necesitan. Entonces recuerden que a mí, o mejor dicho, yo empiezo siempre con la ecuación de continuidad. Entonces pongámoslo acá, ecuación de continuidad. Bien. La ecuación de continuidad, recuerden que simplemente está representando un pues, balance de masa. ¿Sí? Balance de masa. En la mayoría de los casos no me aporta información muy valiosa, pero igual considérenla, o sea, tómenla. ¿Por qué? Porque pues, de pronto le hace falta. Si no la información, pues no está de más. Entonces fíjense que acá hay una sola ecuación de continuidad, cada una para cada para cada una de las ejes coordenados. A la final a mí me interesa el de las coordenadas cilíndricas. O sea, esta señora de acá. Entonces yo me tomo esta señora de acá y voy a analizar qué se simplifica y qué no. Entonces fíjense. Variaciones de la densidad con respecto al tiempo, pues no voy a tener. ¿Por qué? Porque estoy en estado estable. Esto fue lo que llamé el postulado 1. Fíjense que está acá. Ahora, recuerden que yo tengo que V sub R es 0. Entonces fíjense que esta señora, pues el postulado 2 se me va. Esta señora acá la dejo quietecita. Y yo recuerdo que la V sub Z por el postulado 3 es 0. Entonces esta señora se me va. Bien. Entonces fíjense que se redujo este asunto. 1 sobre R derivada con respecto a teta. Dejémosla parcial. Derivada parcial con respecto a teta. Y acá de rho v sub teta. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí puedo de hecho simplificar más. Entonces yo sé que 1 sobre R no es 0. Entonces esto lo quito. Y adicional, como la densidad es constante, yo voy a decir que tengo un fluido pues, incompresible. Rho es constante para fluido incompresible. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que en este caso se simplifica, sale esto de la derivada como una constante. Yo sé que eso no es 0, entonces a la final, fíjense que la ecuación de continuidad pues se simplificó un montón. O sea, este señor. Fíjense que esto ya lo sabíamos. Nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir porque nosotros dijimos que la velocidad angular solamente depende de R. Por lo tanto, cualquier derivada parcial que no sea respecto a R tiene que ser 0. Pues en particular, la derivada parcial con respecto a teta pues tiene que ser 0. Esto ya lo sabíamos. Por eso es que yo les digo a ustedes que la ecuación de continuidad en muchos casos les da a ustedes información redundante, pero de todas maneras la tienen que poner, ¿sí? Muy bien, ahora sí, vámonos para la ecuación de movimiento. Recuerden que si alguien va a preguntar, porfa, en el chat, levante la mano para que me genere la alerta sonora. Y es que no, pues no me doy cuenta. Si publican acá no me doy cuenta, ¿sí? Por aquí veo que ya habían copiado. Y enseguida retomamos pues las integrales, ¿sí?
Bien, ahora sí, entonces nos vamos para la ecuación de movimiento. Recuerden que hay dos formas. La que está en términos de tau, o sea, los esfuerzos viscosos. Pero yo voy a decir, no, yo no voy a considerar la de esfuerzos viscosos, sino que voy a decir que el fluido es newtoniano. Obviamente si no me dicen que es no newtoniano, pues yo no puedo decir esto, tengo que partir de acá. Pero si no me dicen nada, yo supongo que es newtoniano, entonces tomo esta. Recuerden, para cada uno de los ejes coordenados, o la geometría que tengo una ecuación de movimiento por cada componente. Entonces listo, a mí me interesan coordenadas cilíndricas. ¿Tengo que considerar las tres? No. O bueno, en la mayoría de los casos no. Pero si hace falta considerarlas, pues todas las componentes las consideras y haces las simplificaciones. En este caso no me hace falta considerarlas pues varias, solamente una, porque yo sé que B sub R y B sub Z son 0. Entonces solamente voy a considerar la de la coordenada angular, que es esta señora de acá. Entonces vengo acá y tomo esto, ¿sí? No se preocupen que la ven muy larga, que la ven muy fea. Sí, pues al principio está fea, pero conforme ustedes le van haciendo las simplificaciones, ella se va poniendo más suave, ¿sí? Entonces nuevamente, por estado estable, cualquier variación con respecto al tiempo se me va a cero, ¿sí? Ahora recuerden que no tenemos B sub R, porque esta era la consideración 2, y tampoco tenemos B sub Z por la consideración 3, ¿sí? Fíjense que este otro término también se va porque tiene B sub R, por la consideración 2. Bien. Y además, fíjense, B sub θ no es 0, pero la derivada de B sub θ con respecto a θ, yo acabé de ver que por la ecuación de continuidad es 0. Entonces esta señora, por la ecuación de continuidad, se me hace 0. Entonces fíjense que ya se empieza a poner muy lindo el asunto. ¿Por qué? Porque ya empecé a coger un 0 por la izquierda. Igual a. Miremos qué pasa acá. Entonces deriva la presión con respecto a θ. Ah, listo, yo me devuelvo a mis postulados y yo sé que el postulado 5, fíjense que la presión no depende de θ. Entonces la derivada parcial con respecto a θ se me va. Esto es por 5. Bien. Ahora esta señora no es 0 y tiene una derivada con respecto a R, la dejo quietecita. Y me fijo en las demás. Entonces yo sé que B sub θ solo depende de R, entonces esto se va, esta es la condición 3. Creo que esta era la 3. O la 2, venga miremos. No, esta era la 4, perdón, fíjense acá. B sub θ solo depende de R, entonces esta es la 4. ¿Sí? Nuevamente B sub θ solo depende pues de R, esta es la 4. Y B sub R no tengo, entonces esta era la 2. Bien. Y al final, pues fíjense que tengo un aporte de la gravedad, pero yo sé que la gravedad solamente está en Z, que fue la 6. Pues no tengo gravedad en θ. Se me va. Fíjense que esto se simplificó. Entonces, como la viscosidad no puede ser 0, lo que tiene que ser 0 es toda esta derivada. Y ya por ser una derivada que solo depende de la variable R, entonces ya es una derivada pues total, o sea, no es parcial. Entonces copio esta señora de acá y fíjense que ahí yo ya obtuve una gran simplificación de la ecuación de variación, en este caso la de movimiento, que me representa el modelo. Bien. ¿Fácil cómo simplificar esto o hay alguna duda? ¿Alguna duda o bien? Vamos bien. Estamos bien, Marcus. No, excelente. Entonces ya una vez yo tenga pues, una ecuación diferencial, yo tengo que proceder a resolver, ¿sí? Entonces fíjense, tengo derivada de algo igual a 0. Entonces yo sé que cuando integro, entonces me quito encima la derivada, en otras palabras me queda esto, o sea, la función original, la de adentro, y como estaba igualado a 0, pues esto al integrar tiene que ser igual a una constante. Yo le pongo un C1. ¿Sí? Nuevamente, entonces tengo que despejar la derivada. Entonces de acá voy a dividir entre R.
o perdón, voy a mejor dicho multiplicar por r, porque aquí estoy dividiendo entre r. Entonces, derivada con respecto a r, de r b sub teta, y aquí multiplico a ambos lados por r. Tengo esto. Entonces tengo derivada de algo, para quitarme la derivada nuevamente integro con respecto a r. Fíjense que la derivada se va y me queda la función original. Y la integral de c1 por r pues es c1 medios por r cuadrado. Y como integré, pues tengo que sumar otra constante, c sub 2. Bien. Y entonces aquí al final, fíjense que lo que me interesa a mí despejar es b sub teta, entonces simplemente divido entre r. Entonces tengo b sub teta es igual a c sub 1 sobre 2 r más c sub 2 sobre r. Fíjense que yo en principio ya tengo la expresión para el perfil. Lo que me hace falta a mí es determinar las constantes c1 y c sub 2. Bien. ¿Cómo determino las constantes del perfil? ¿Cómo las determino? ¿Qué me acuerda? Condiciones límite. Las condiciones límite o las de frontera que llamamos. Entonces ahí sí, vamos allá. Condiciones límite. Pongamos condiciones de frontera. Entonces casi siempre lo llamo de frontera. Pero si ustedes pues ponen cualquiera de los nombres, no hay problema. ¿Sí? Entonces acá CF1, empecemos con CF1, condición de frontera 1. Recuerden que aquí está al revés, pues en esta gráfica está al revés. Entonces el que está rotando no es el cilindro interior, o sea, no sería inner sino outer. Entonces el señor que está rotando es el de afuera, y entonces ya no sería con omega i sino omega o, o sea, omega outer, ¿sí? Para que no me quede este perfil de acá, sino para que me quede el perfil de acá. Bien. Entonces, ¿cómo colocaría yo la condición de frontera? Pongamos, por ejemplo, la del interior primero. ¿Cómo la colocan? En otras palabras, en el punto verde. ¿Cómo la colocan? Cuando el radio es KR, Sí. la velocidad va a ser cero porque no se mueve. Claro, exactamente. Entonces una condición de frontera del tipo una interfaz líquido sólido. ¿Sí? Interfaz del tipo líquido sólido me dice a mí, listo, es que el líquido, o mejor dicho el fluido, va a adoptar la velocidad del sólido. Pues, como el sólido no se está moviendo, entonces en ese caso simplemente es cero la velocidad. Entonces la velocidad angular, cuando tengo K por R, va a ser cero. ¿Sí? Si tuviera que definirlo con las condiciones de frontera originales del problema, o sea, si en el interior se estuviera moviendo, entonces recuerden que aquí tendría que poner la velocidad lineal del interior. Pero entonces sigámosla así. CF1, entonces pongamos aquí ahora CF2. ¿Cuál sería la CF2? En este caso pues ya al exterior, o sea acá, el punto azul. ¿Qué pondrían en el punto azul, perdón? Que cuando el radio sea igual a R mayúscula, la velocidad también sea cero. Pero si será cero, porque acuérdate que... No, esa es como una No, velocidad mentiras, la angular, ¿no? velocidad a la que gira el... Claro. sí, el cilindro. Bien, entonces nuevamente es una interfaz del... perdón, es una condición de frontera tipo interfaz líquido sólido. O sea, el líquido va a obtener o va a adoptar mejor la velocidad del sólido, en este caso el sólido externo sí se está moviendo. Pero entonces aquí hay que tener un pequeño cuidado. Entonces B sub teta, cuando el radio vale R, tiene que ser igual a algo. Pero entonces recuerden que nosotros estamos trabajando aquí, esto es velocidad lineal. Y nuestro problema lo está dando como velocidad angular. ¿Cuál es que la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular? Pongamos eso por acá abajito como un paréntesis. ¿Cuál es la relación entre velocidad lineal y la velocidad angular, que aquí la llaman omega? ¿Cuál es la relación? ¿Qué falta acá?
¿Qué faltaría? El radio no. Claro, multiplicamos por el radio, entonces sería omega por el radio, por algún radio, ¿sí? Que de hecho pues ustedes en física lo veían, era que ponían omega, pero omega minúscula por r. Esta era la relación, ¿sí? Pues pongamos esto acá. Entonces acá simplemente yo voy a decir que tengo omega 0, porque recuerden que es omega 0, no, omega o, over, por el radio, en este caso el radio es r mayúscula, ¿sí? Fácil, ¿sí o no? Entonces ya lo único que ustedes tienen que hacer es venir a imponer las condiciones de frontera sobre el perfil pues que tiene acá. Entonces es muy sencillo. ¿Qué van a empezar a hacer? Voy a copiar esta señora de acá y voy a empezar a imponer las condiciones. Entonces fíjense que por CF1, entonces la velocidad es 0, cojo un 0 acá a la izquierda, y el radio pues lo tengo que cambiar por KR. Entonces cambio esta señora por KR y esta otra señora por KR, ¿sí o no? Y ahora pues tomo la misma ecuación, o sea, el perfil original, y ya vengo y reemplazo la condición de frontera 2. Entonces la condición de frontera 2, lo único que tienen que poner acá es simplemente, entonces tienen omega r, pues esta señora es la velocidad pues, que va a obtener aquí a la izquierda, y lo único que tengo que hacer es cambiar r pues por r mayúscula, ¿sí? Esta señora es r y esta señora es r. Casi siempre van a obtener un sistema de ecuaciones lineales para pues para C1 y C2, dos ecuaciones, dos incógnitas, pues tiene solución, pero tengo que empezar a resolver. Entonces, ¿cómo empezarían a resolver para C1 y C2? ¿Cómo arrancan? No se podría restar. Ah, no, no se puede restar C2. No, pero recuerda que puedes multiplicar y luego restar, ¿sí o no? En otras palabras, venga, ¿qué pasa si yo multiplico la segunda ecuación por K? Entonces, en otras palabras, voy a poner aquí, esta señora la voy a multiplicar por K, y voy a poner aquí una K, esta señora la multiplico por K, y esta señora la multiplico por K, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora sí, cuando yo vengo y resto esta de esta, fíjense que se me va el primer término de C1, ya eliminé a C1. Entonces tengo omega 0 por KR, bien, igual, los términos de C1 se me fueron y tengo la de abajo menos esta. Entonces, como ambos tienen C2, voy a sacar a C2 como un factor común. Entonces tengo K sobre R menos 1 sobre KR. De hecho, se puede simplificar más, pero ya enseguida seguimos. Por C2. Simple, ¿sí o no? Entonces, fíjense que ahí yo ya puedo simplificar pues el asunto. Yo puedo simplificar mucho más el asunto. Miremos cómo. Entonces, aquí C2 simplemente tengo que pues, dividir entre toda esta vaina, ¿sí? Sería C2 es igual a ver si me cabe, K sobre R menos 1 sobre K R, y acá omega 0 KR. Bien, entonces simple por este lado. Yo les recomiendo a ustedes que simplifican un poco el asunto, de tal manera que cuando vayan a reemplazar para C, o sea, ustedes para obtener ya C1 tienen que reemplazar C2 en algunas de las ecuaciones, ¿sí? Yo lo que les recomiendo a ustedes es que pueden simplificar un poco el asunto. Entonces ya les digo cómo. Fíjense que acá yo puedo sacar un factor común R en el denominador, y como queda en el denominador del denominador, pues se sube para arriba. Entonces quedaría omega 0 K R cuadrado, porque aquí tenía un R, entonces cuando multiplico por R, entonces se simplifica, y aquí me queda K menos 1 sobre K, ¿sí? Nada simple, nada pues difícil, nada raro. Entonces ya con este C2 ya yo voy, pues simplemente reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones.
Para mí, ¿cuál es más fácil? Pues yo veo que es más fácil esta señora de acá, ¿sí? Entonces fíjense que cuando yo vengo y cojo esta señora de acá, entonces fíjense que yo lo que se voy a hacer acá es simplemente zafarme a C1. Entonces C1, paso primero este para ir a restar, sería menos C sub 2 sobre KR. Ya, entonces aquí tengo C1 KR sobre 2. Entonces primero multiplico por 2 y luego divido entre KR. Entonces me queda K por R cuadrado. ¿Sí o no? Fíjense que en ese caso pues hasta ahora no hay nada raro. Y ahora sí pues simplemente vengo y reemplazo. ¿Quién? Pues reemplazo esta señora que yo ya había hallado, que era C2. Entonces yo vengo y cojo esta señora de acá. C2 es esta señora. Y voy a copiar de la siguiente forma. Voy a copiar acá el KR cuadrado. Entonces nuevamente, si puedo simplificar, simplifico, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso el R cuadrado con el R cuadrado se me va. Esta señora con esta señora se me va, ¿sí? Bueno, pero esperen una cosa. Qué pena, aquí yo organizo. Recuerden que este cuadrado está ahora afuera, ¿sí? Entonces se me va R cuadrado con R cuadrado, se va, pero aquí tengo K cuadrado y aquí tengo una K arriba. Entonces a la final, fíjense que pues ustedes pueden simplificar el asunto y les queda menos 2 omega 0. En este caso queda una K abajo por todo este otro señor, K menos 1 sobre K. ¿Sí o sí? Entonces ya podemos reemplazar nosotros en el perfil original. ¿Cuál es el perfil original? Este señor de acá. Entonces vienen, lo toman, debe reemplazar, ya aplicar pues lo que llamamos carpintería, o sea, simplificar todo este señor. Entonces permítame, yo copio esto de una forma que sea más amigable. Entonces C1, yo sé que C1 es todo este asunto. Entonces tengo a C1 y lo tengo que multiplicar por este señor. Aquí tiene un 1. Y luego a C2, pues entonces yo sé que C2, entonces voy a copiarlo así. Entonces C2 sobre R, vengo y cojo C2, tengo acá, y esto lo tengo que dividir entre R. En otras palabras, voy a poner 1 sobre R acá. Bien. Entonces simple. Por este lado, pues simple. Entonces ahora, ¿qué pueden ustedes hacer? Fíjense que hay un montón de cosas, pues hay factores comunes y cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, miremos a ver qué podemos hacer. En este caso podemos empezar simplificando este 2. Se va. Y bueno, como mi primer término está negativo, entonces yo voy a sacar un menos. Y voy a sacar, fíjense, esta señora de acá. Entonces aquí tengo K menos 1 sobre K. Y también tengo un omega 0. Y voy a empezar por acá, a ver qué pasa. Entonces fíjense que como saqué un menos, ya el primer término es positivo. Entonces tengo un R acá y aquí un sobre K, ¿sí? Y ahora pues como saqué un menos, este se me vuelve negativo. Y fíjense que aquí me quedaría entonces K R cuadrado. Y aquí sobre R, porque tengo un R acá, ¿sí? Bien, simple, nada raro pues hasta el momento. Y al final, por facilidad, como a mí no me gusta tener ese menos ahí al frente, o al bien no le gusta, pues eso ya depende de cada uno. Entonces lo que voy a hacer es que ese menos le voy a introducir en esta de abajo, ¿sí? En este denominador. Entonces copiemos una cosa acá. Sería B sub teta, que ya después depende de R, ya sabemos. Entonces sería, le cambio el orden a esto porque pues multiplico los dos por menos. Aquí tengo omega 0. Y lo otro que voy a hacer es lo siguiente. Entonces voy a multiplicar acá por R y voy a multiplicar acá por R.
¿sí? Para no alterar ese primer término. ¿Esto para qué? Para poder sacar un factor común R mayúscula, y fíjense que entonces me queda R sobre K por R mayúscula menos K, como saqué una R de acá, entonces aquí queda K R sobre R. Y creo que este es el perfil que les dan allá, ¿sí? Ustedes comparan pues allá con la edición que tienen allá, pues la edición en español, pues porque la inglés pues cambia, como cambian las condiciones de frontera, pues cambian las constantes, pero creo que este es el perfil que les dan allá. Bien, entonces ya ustedes tienen el perfil de velocidad. Una vez ustedes obtengan el perfil de velocidad, ustedes pueden, como ya les he dicho, obtener un montón de ¿qué? Pues obtener un montón de cantidades, que el flujo másico, que la fuerza que ejerce esto sobre yo no sé qué, cosas así. Bien, entonces pues aquí para que termine la parte del viscosímetro, porque recuerden que lo que me interesa a mí es hallar una expresión que me permita hallar pues la viscosidad. Entonces recuerden que yo tengo que relacionar la viscosidad con otra cantidad que yo pueda hallar acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, aquí tengo un torque, que es lo que llaman TZ, ¿sí? Entonces fijémonos eso. ¿Quién me acuerda cuál es la definición de torque en general? ¿Cuál es la definición de torque? Hola, hola. ¿Quién va a hablar? ¿Cuál sería la definición de torque? Creo que fuerza por distancia, ¿no? Es un fuerza. No sé, no recuerdo. Sí, sí, pues fuerza por distancia suena más como a trabajo, ¿sí? Yo lo llamo fuerza por brazo. ¿Sí o no? Entonces en este caso fíjense que el brazo pues se halla muy fácil. ¿Qué es el brazo? Pues simplemente una longitud de característica ahí pues que en la cual va a actuar pues, la fuerza esa. Pero entonces lo importante de acá es de dónde me saco la señora fuerza. Entonces, ¿de dónde hallo la fuerza? Y acuérdese de la primera sesión, ¿cómo era que hallamos las fuerzas? O mejor dicho, ¿cuál era la relación entre esfuerzos viscosos y fuerza? ¿Quién se acuerda? Cuando sacamos la ley de Newton, que miramos las plaquitas, que el fluido se movía sobre láminas, entonces dijimos que íbamos a considerar una fuerza sobre un área y que eso iba a ser ¿qué? La viscosidad por por el volumen sobre una distancia. No tanto, era más fácil. Acuérdate que sencillamente la ¿No es el fuerza, flujo? flux, o sea, la fuerza sobre el área es un flux de ¿qué? De cantidad de movimiento, y nosotros el flux de cantidad de movimiento lo estamos llamando como esfuerzo viscoso. En otras palabras, la fuerza que me interesa a mí hallar sobre un área, enseguida miramos cuál es esa área, tiene que ser ¿quién? Pues los taos. ¿Cuál tao? Pues un tao IJ, no sé quién es IJ. O bueno, en este caso sí me tienen que saber decir quién es IJ. ¿Cuáles son los subíndices de I de J? Recuerde que el primer subíndice que me representaba a mí. La dirección perpendicular a donde se aplica la fuerza. Exacto. Y el segundo subíndice me indica a mí pues el movimiento, la dirección de flujo. ¿Cuál es la dirección del flujo en este caso? Zeta. Entonces ya de entrada ustedes saben que el segundo subíndice es θ. ¿Y cuál es entonces el primero? R. Exactamente. Entonces así hallan ustedes la fuerza. ¿De dónde me hallo θ R? Perdón, tau R θ. Aplicando la ley de Newton. Claro, exactamente. Entonces, en general,
Si ustedes tienen dependencia de tau con otras variables, no solo de alguna, pues entonces ustedes vienen y miran acá ley de Newton, ley de viscosidad de Newton, y miran la que le interesa a ustedes. Entonces a mí me interesa es esta señora, entonces miremos una cosa acá que va a pasar. Entonces esta señora, ustedes lo que cogen acá es, me interesa es esta componente nada más, esa es la que voy a coger y ya. Ay Dios, ahora sí ya. Entonces recuerden que tienen esta componente acá, bueno, esto no había necesidad. Y fíjense que la pueden simplificar, o sea, nuevamente no se asusten. Recuerden que B sub R, yo había dicho que era 0 porque esta era mi consideración 2, si mal no estoy. Sí, no tenemos B sub R, pero sí tenemos B sub teta. Entonces el B sub teta, ustedes lo que tienen que hacer es armar esa señora. ¿Cómo así? Fíjense que tienen B sub teta sobre R. En otras palabras, van a empezar hallando quién es B sub teta sobre R, utilizando quién, pues este señor que ustedes acabaron de hallar. Ah, muy simple. Entonces B sub teta sobre R, todo esto es constante, lo de afuera. Entonces tengo omega O por R sobre 1 sobre K menos R, menos K, perdón. Y ahora sí a lo de adentro, entonces lo dividen todo entre R minúscula. Primer término dividido entre R minúscula, se me cancela el R minúscula de arriba, entonces me queda 1 sobre KR. Menos el segundo término dividido entre R minúscula, sería K por R mayúscula sobre R minúscula al cuadrado. Entonces K R mayúscula sobre R minúscula al cuadrado. Bien, muy simple. Ahora sí, entonces ¿qué tienen que hacer? Simplemente van y toman fíjense que necesitan la derivada de esta señora con respecto a R. Entonces aquí es donde yo les digo, por eso escogí porque es que fíjense que ya cuando cambiamos la geometría, ya cambian un poquito las derivadas y las cosas, pero a la final que ustedes sepan cómo proseguir, ¿sí? Entonces fíjense que acá, este primer término es una constante, la derivada de eso es 0, ¿sí? Muy simple. Y pues entonces me queda, esto de afuera es constante, esto sí me queda, ¿sí? Y tengo que hallar la derivada de esta señora, entonces muy simple, va a dejar menos KR como una constante y tengo que hallar la derivada de 1 sobre R cuadrado. Yo sé que la derivada de 1 sobre R cuadrado es menos 2 sobre R cubo, cálculo 1. Entonces fíjense que se pone muy simple el asunto, ¿sí? Ahora sí, ¿qué faltaría hacer? Entonces, para hallar el tau, yo tengo que multiplicar todo este señor por menos mu r, ¿sí? Entonces ahora sí, tau r teta es igual a menos con menos se me va, entonces tengo mu, entonces multiplico esa señora por r sobre r al cubo, entonces me queda r cuadrado. Entonces fijémonos una cosa acá, cómo va a quedar acá. Bueno, todo este término queda igualito, que esto es una constante, voy a ponerlo así. Bien, y me queda entonces, yo tengo que multiplicar esta señora, pues KR, entonces puedo poner acá la K acá, pues acá afuera, déjenme yo la muevo un poco, entonces voy a poner acá la K, R por R sería R cuadrado. Uno de estos menos se me va con el menos de acá, o sea que si me queda un menos porque tengo un menos al interior, y no puedo olvidar el 2, ¿sí? Entonces esto queda una cosa aquí pues feita, pero pues al final queda, entonces este es 2. Bien, fíjense que fue simple, algo simple, y no me puedo olvidar del 1 sobre R cuadrado minúscula. ¿Por qué? Porque yo estaba multiplicando R por 1 sobre R al cubo, entonces queda 1 sobre R cuadrado. Entonces todo lo que tengo aquí al frente es constante, y esta señora pues es la dependencia con respecto a R minúscula, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, entonces fíjese que yo voy a hallar, mejor dicho, la fuerza. Entonces yo puedo hallar la fuerza F. Entonces en este caso,
fíjense que la fuerza F va a ser esta señora de acá. Permítame, yo la copio. Por un área. ¿Pero por qué? Porque recuérdense que era esfuerzo viscoso tau r teta por un área. La pregunta es, ¿cuál será el área que yo tengo que considerar acá? ¿Cuál creen que es el área? Sería el área de esa circunferencia menos el disco adentro. Pero pilas, porque fíjate que la fuerza no está actuando, o sea, acá, en el espacio anular. ¿Cierto que no? Fíjate que nosotros nos interesa es hallar, se lo voy a poner acá, nos interesa hallar, El área superficial del tubo de adentro. sería mejor el de afuera, porque el de afuera es el que se está moviendo, ¿cierto? Sí. Recuérdate que yo le estoy imprimiendo es el torque al tubo de afuera, o sea, al cilindro de afuera. Entonces fíjate que es el área superficial de todo este cilindro, en otras palabras, toda esta área pero de adentro, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan cómo es esa área, entonces ustedes, que no lo recuerdan, listo, entonces hacen el experimento mental, van y cortan este cilindro, ¿sí? Lo extienden, cuando lo extienden les queda ¿qué? Les queda este señor, les queda un rectángulo. ¿Cuál es la altura? Pues L. ¿Por qué me di cuenta que es L? Pues aquí me lo dan. ¿Y cuál es la longitud? Pues 2pi por el R mayúscula, porque ese es el radio que está actuando, ¿sí? Entonces acá, permítame, coloquemos eso acá. Entonces la fuerza sería, déjenme, yo lo organizo bien, para que les quede bien claro acá las notas. Entonces esta señora sería tau r teta, aquí falta algo, enseguida miramos qué es ese algo, por un área, ¿sí? Tengo a tau r teta acá quietecita, que le falta algo, enseguida miramos qué es el algo, por el área, ya vimos que el área era 2pi por r por l. Bien, ahora, ¿qué es lo que le falta a este tau r teta? Pues es que yo tengo que evaluar este esfuerzo viscoso en algún valor de r minúscula. Pues ¿cuál? Como yo estoy aquí en la cara externa, pues el valor de r minúscula tiene que ser r mayúscula, ¿sí? En otras palabras, yo estoy evaluando el esfuerzo viscoso sobre la cara externa del cilindro. Por eso lo pongo así, una barra para especificar que lo estoy evaluando cuando r minúscula vale r mayúscula. Entonces fíjense que acá este r minúscula cambia a r mayúscula y aquí se me simplifica este señor, se va, ¿sí o no? Bien, entonces miremos a ver qué otra cosa falta acá. Listo, igual yo creo que esto se puede simplificar más. Hoy voy a tener menos 2 mu omega o, fíjense que aquí tengo una acá arriba y tengo esto acá abajo tan feo, entonces ¿qué va a multiplicar? Va a multiplicar arriba y abajo por k, entonces tengo k cuadrado arriba porque tenía una k, y acá k por 1 sobre k me queda un 1, menos k por k me queda k cuadrado, y adicional pues tengo esta señora, pero entonces dejémosla así separadas para que ustedes vean qué es qué, ¿sí? Entonces aquí ya tengo la fuerza, ya que lo último que me falta, pues entonces yo voy a ver que recuerden que lo que yo quería era torque, o sea el torque es fuerza por brazo, entonces recuerden que el torque TZ, que este lo miden, es igual, entonces sería la fuerza que es esta señora, y en este caso entonces me faltaría aquí multiplicar por el brazo, y recuerden que el brazo es la distancia que hay desde donde estás aplicando el torque pues hasta un cierto punto. Entonces fíjense que en ese caso el brazo nuevamente sería desde el centro hasta
pues hasta acá, y yo sé que ese brazo es R, ¿sí? Entonces fíjense que el brazo acá sería R. Listo, entonces ya con esto ustedes se dan cuenta, ya pueden simplificar. Aquí simplemente es cuestión de simplificar. 2 por 2, 4. Entonces ponen el pi, ponen el mu, ponen el omega 0, omega o mejor, ponen r cuadrado. ¿Por qué? Porque r por r cuadrado, ponen l. Aquí, ¿qué me falta? No, bien. Y ya lo que dependa de k, pues lo pueden poner por acá. Por ejemplo, k cuadrado sobre 1 menos k cuadrado. Bien. Entonces fíjense que yo ya hallo una expresión, porque como yo puedo medir el torque que se le está aplicando a eso, yo ya hallo una expresión en la cual puedo despejar para la viscosidad, porque acuérdense que esto es un viscosímetro, o sea, un sistema, un aparato que me permite a mí medir la viscosidad. Pues simplemente despejo la viscosidad de acá. Fíjense que pi es constante, omega 0 pues ya saben cuál es la velocidad angular, el r pues lo miden, el l lo miden, y el k pues ya saben que el k es simplemente este factor que me da a mí el radio interno. Bien, ¿quedó clarito esto o alguna duda? O sea, me gusta mostrarles todas estas cosas porque si el profe les da por pedirle a ustedes cosas de ese estilo, pues ustedes tienen que estar en capacidad de poder plantear al menos las pues sí, o sea, las expresiones. Fíjense que en el caso de que tuvieran un tau de r teta que no lo obtienen para una sola variable, ustedes tienen que poner esto así. Bien. ¿Alguien? Marco, Dímelo. ahí me falta un menos. Sí, correcto. Pero si mal no estoy, este torque lo miden es con respecto, o sea, creo que aquí hay un menos extra. Verifica porfa eso, porque creo que cuando cogen el torque es menos la fuerza, o sea, esto sería menos la fuerza, pues evaluada ya sabemos dónde, por el brazo, ¿sí? Entonces el menos con el menos, creo que me faltó un menos. Verifica porfa eso en el libro, creo que sí, venga, miremos aquí rápidamente. Porque al final yo creo que, pues, si no lo pongo así, fíjate que la viscosidad me daría negativa y pues no tiene sentido, ¿sí? La idea es que ese valor sea positivo. Bueno, si lo encuentro. ¿Qué preguntas hasta acá tienen, muchachos? Sí, fíjate que todo queda positivo. Ahí queda positivo. Ah, sí, entonces debe ser que se tiene un menos ¿Sí? el torque. Sí, aquí tiene que haber un menos pues al frente, ¿sí? Bien, ¿qué preguntas hasta acá? Yo tengo una, pero es en cuanto al apéndice B, pues a las ecuaciones que uno necesita. Sí, contame. Pues de ahí solamente nos interesa la ley de viscosidad, Sí. lo de Fourier todavía no, la ecuación de continuidad, Sí. la ecuación de movimiento en términos de t, pues de tau, y la B6. Acuérdate que esto tiene una numeración diferente, creo, pero sí, esas son. O sea, ley de Newton, ecuación de continuidad, ecuación de movimiento. Si la necesitas en términos del esfuerzo viscoso, que por lo general no, entonces esta no hace falta. Sin embargo, pues ténganla. Pero si no, ya saben que de una vez aplican es esta, porque esta es para fluido newtoniano, ¿sí? ¿Qué pregunta era la que tenías? ¿Cuál? La de esfuerzos viscosos es la de tau. Sí. No era eso, que eran como las que necesitaban. Sí, o sea, tengan esas a mano para el parcial. Bien. La copia, si el profe les deja sacarla bien, si no, pues, o el libro, no sé cómo estará la dinámica, pero sepan pues dónde las encuentran. La numeración acá, vuelvo y les insisto, la numeración acá creo que ha cambiado, o no sé si será la misma, porque esta edición inglesa... ¿No es la misma? Sí. Es la misma, sí. Bueno, entonces ya saben cuáles son. ¿Sí? Bien, ¿qué otra pregunta tienen?
Todo bien. Alguien me ha preguntado ahora que, o quería que retomamos lo de las integrales o algo así. Me imagino que te refieres a... que lo hice, lo cerré o qué. Creo que, me imagino que te refieres es a esto, ¿qué? Pues sí, está la compañera por ahí, a esto. Sí, eran esas integrales. Ah, bueno, muy bien. Pero ¿por qué raras? ¿Por qué te parecen raras? Pues no, era más que todo mirar los límites de integración, pero Miremosla. era solo eso. Miremosla acá fácilmente. Bien. Control E. Déjame, yo borro esto para poder ponerlo. Entonces nuevamente, o sea, voy a copiar todo esto. Este señor. Bueno, entonces aquí ya murió el viscosímetro. Entonces acá, retomando las integrales del último ejemplo. Tomando las integrales. Tomando las integrales del ejemplo de la barra. Entonces, importante, ya nosotros ya habíamos encontrado el perfil de velocidades. En otras palabras, hallamos la parte A. ¿Sí o no? La parte A hacia yo. Y fíjense que yo les había puesto a ustedes aquí el pastelito para que hallaran los límites. ¿Por qué? Porque recuerden que el fluido estaba en la región anular. La región anular, pues recuérdense que son todos los R y los θ, tales que, fíjense que el R está entre K por R mayúscula y R mayúscula, y el θ pues está variando entre 0 y 2pi. Ahí está todo. Fíjate que aquí este dibujo tan feo, este ojo feo, era eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, para el flujo másico, recuerda que yo pongo M punto, aquí pone el W, pero a mí me parece W perverso porque W pues, es peso, otras cosas, trabajo, ¿sí? Pero bien, respetable. Entonces, flujo másico para la parte B. Fíjate que lo único que tenías que hacer ahí era ¿qué? Entonces, partes, los integrales, entonces poner ρ, de hecho ρ lo puedes sacar porque la estamos considerando constante. B sub z, entonces fíjate que es este señor. Entonces B sub z reemplazas B sub 0, logaritmo natural de R sobre R sobre logaritmo natural de K. Y aquí el diferencial de área en polares era R de R de θ. Bien. Según la forma que yo escribí esto, entonces primero tengo que poner los límites de R, que son K por R hasta K, hasta R, perdón. Y al final, pues de 0 a 2pi. Entonces esto está muy lindo. ¿Por qué? Porque fíjate que al principio tu integral no depende de R, entonces las puedes separar. Fíjate que entonces puedes sacar ρ, b sub 0 sobre el logaritmo natural de K, que toda esta vaina es constante. Entonces aquí puedes separar las integrales de 0 a 2pi de θ. Y aquí pues la integral de kr hasta r de lo único que es, entonces aquí tienes r logaritmo natural de r sobre r mayúscula de r, ¿sí? Entonces esto ya se vuelve es que un problema simplemente de cálculo. Aquí posiblemente tengas que aplicar una sustitución y aplicar integración por partes, pero eso ya se los dejo a ustedes, pues. Lo importante es que analicen los límites, ¿sí? Pues, ¿se entendió esta parte del flujo másico? Sí, muchísimas gracias. Bien, cuidado con la fuerza. ¿Por qué? Porque el área cambia. Fíjate que aquí el área es el área de flujo, en la parte del flujo másico, o sea, la región anular. En la parte de la fuerza, ya la cuestión cambia. ¿Por qué? Miremos el asunto. Entonces la fuerza en Z. Fuerza en Z. Entonces, bueno, acá hagamos una cosa antes de... Fíjense que la fuerza en Z yo se las había puesto como lo mismo. Aportes diferenciales de los esfuerzos viscosos por un área. Es lo mismo. Esfuerzo viscoso por área, sino que es que aquí el esfuerzo viscoso pues tiene que ser un aporte diferencial, puesto que él va variando conforme R minúscula varía.
Por eso yo partí desde la definición de que dF tiene que ser el esfuerzo viscoso tau RZ evaluada en alguna cara por un diferencial de área. Ah, listo, papá. Entonces cuando usted viene e integra acá, ahí es donde sale un área, y pues en la izquierda la integral de df, pues simplemente la fuerza. Bien. Entonces, el asunto aquí, ¿cuál es? Fijémonos primero esta parte. ¿Cómo haya estado RZ? Si era RZ o... creo que era RZ. ¿Cómo haya estado RZ? ¿No lo puedo hacer con la tablita, la B1? Sí. O sea, fíjate que entonces simplemente te vas allá al... se me cerró, acá. Bien, o sea, si no te acuerdas bien, pero entonces ya sabes que es ley de Newton, ¿sí? Ley de Newton. En este caso estamos en coordenadas, ¿qué? Estamos en cilíndricas. Estado RZ es esta señora, entonces es simplemente menos mu derivada de B sub z con respecto a R. ¿Sí? Entonces, ley de Newton normalita. Entonces tienes que primero hallar la derivada de B sub z con respecto a R. Recuerda que B sub z está dada por lo que ya hayamos mencionado. Por ese lado no hay problema. Pero entonces, una vez lista la expresión de esta señora depende de R. La pregunta es, ¿en cuál de las caras tengo que evaluar este señor? ¿En dónde evalúo ese esfuerzo viscoso? ¿Dónde lo evaluarías? A ver, yo me devuelvo al problemita pues para que te quede. ¿Dónde lo evaluarías tú? Recuerda la pregunta. Obtenga la fuerza viscosa que actúa sobre la barra, sobre la longitud L. ¿Dónde lo evaluarías? En el cilindro exterior. Si es en el exterior o en el interior. Sí. Porque acuérdate que la barra es la interior, ¿sí? Ujú. Entonces fíjate que la idea es hallar cuál es la fuerza que está, ejerciendo ese fluido sobre la barra interior, o sea, sobre la superficie de la barra interior. Entonces a la final tú tienes que evaluar esta señora sobre la barra interior, o sea, sobre toda esta superficie de la barra grisecita interior, interna que hay ahí, toda la superficie. Entonces, ¿cuál es la coordenada R de esa superficie? ¿Cierto que es KR? ¿Sí o no? Recuérdate que la externa pues es R mayúscula, pero la interna, o sea, esta coordenada hasta acá es KR, porque la coordenada externa es R. ¿Sí? Entonces por eso la tengo que poner, o mejor dicho, tengo que evaluar este esfuerzo viscoso en KR para que me quede sobre la superficie de la barra. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta acá? ¿Sí o sí? Sí. Bien. Ahora la otra pregunta del millón es, ¿cuál es el área sobre el cual está actuando esa fuerza? O más dicho, ese esfuerzo viscoso. Fíjate que ya el área no es el espacio anular en el cual fluye el fluido, sino que tiene que ser el área de justamente la barra. Entonces yo tengo que representar esa barra con la integral. Ah, listo. Entonces fíjate que acá, entonces yo pongo una integral doblecita. Esta señora pues ya sabes que es una expresión, ¿sí? Cuando tú evalúas esto es una expresión. Entonces yo voy a mirar quién es el área. Entonces el área está variando teta, ¿sí? Pero también está variando ¿quién? Z. Entonces sería dz de teta. Z está variando ¿de dónde? Pues de 0 a su longitud L, porque acuérdate que es que la barra es de longitud L, ¿sí? Fíjate que aquí me la dan. Y teta está variando entre 0 y 2pi. Entonces, tengan cuidado con eso. Posiblemente el área del flujo másico, como lo vemos en este caso,
es diferente al área de la fuerza actuando sobre alguna de las superficies, ¿sí? Nuevamente, lo más seguro es que esto no dependa de Z, y como solo depende de R, entonces tú puedes, o sea, mejor dicho, esto es una constante, y a la final nuevamente puedes que reescribir la integral iterada, o sea, separadita. Primero la de teta, luego la de z, y esta señora, con toda seguridad, estoy casi que seguro completamente, es una constante, o sea, sale. Obviamente tienes que hallar pues cuál es la expresión de esa constante, ¿sí? Y si tú sigues pues los parámetros, tienes que llegar a esta señora acá. Bien. Otra cosita, porfa, revisen eso. No recuerdo si es que esto hay que ponerle un menos. Yo creo que de pronto hay que ponerle un menos, pero no recuerdo. Porfa revisen, ¿sí? Muy bien. ¿Quedó claro lo de las integrales o alguna duda más? ¿Estamos bien? Yo creo que sí, o sea, lo importante es que ustedes le metan como lógica al asunto, ¿no? Fíjense que esto es de apoyarse sobre un esquema que usted haga. El mismo, fíjense que la misma figura del problema le sugiere a usted dónde es. Entonces póngale como un poquito de lógica antes de escribirla, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más preguntas tienen hasta acá o qué otra cosa quieren revisar? Yo cierro. Marcos, yo tenía una duda con otro ejercicio, creo que también lo mandaron ahí al grupo. Sí, contame cuál es. El que es como un tubo horizontal, como un canal. ¿Pero era este examen o qué? Ese. Sí. Ujú. En el análisis, cuando vamos a analizar las velocidades. Déjame yo pillo. Bueno, esto es de parcial, pero entonces miremos a ver ustedes qué han sacado de análisis acá. Déjame yo lo copio. Que de hecho yo a ustedes les envié un problema de un tubo horizontal al principio del curso, no, sino que no estaba destapado, un ducto. Bueno, déjame lo leo. Por un conducto horizontal de longitud L y sección transversal rectangular, listo, ancho y alto, bien. Fluye en régimen laminar, o sea, ya está en laminar, líquido con viscosidad y densidad conocidas, las toman constantes, bien. La parte superior del ducto es abierta, entonces es como lo único diferente con respecto a lo que les decía pues a ustedes con ese ejercicio de que les enviaba en su momento. Entonces está abierta de forma que la superficie del líquido está expuesta al aire a una presión pues atmosférica, ¿sí? Entonces acá arriba está abierta. Hemos dicho aquí ejerce una presión atmosférica. El espesor de la película del líquido que fluye por el conducto es delta. Bueno, entonces fíjese que esto está muy interesante. Porque no todo el ducto está... pongámoslo esto en otro color. No todo el ducto está lleno, ¿cierto que no? Sino que fíjense que esto tiene un cierto espesor. ¿Sí? O sea, este espesor de la película es lo que llaman ahí delta. Empleando las ecuaciones de variación de movimiento, listo. Emplante las ecuaciones diferenciales y condiciones límites que permitan obtener la distribución de velocidad. No debe resolver las ecuaciones diferenciales obtenidas a partir de las ecuaciones de variación. Debe hacer de forma clara el análisis para obtener las variables que caracterizan, listo, lo que llamamos nosotros los postulados. Bueno, cuéntame qué has planteado hasta acá. Bueno, primero como definir los ejes para poder hacer el análisis. Sí, cuéntame cómo los definiste. Z la puse horizontal, como en el sentido en que corre el fluido. O sea, para allá, la derecha. Ajá. Sí, En el eje vertical puse X. sí. Y luego el que es como inclinado, Y. Bien, pues no es mi preferencia, pero bien. No importa, o sea, si alguien lo trabaja así no importa, o sea, yo identifico. Importante identificar bien.
Y luego para el análisis, pues primero estaba estacionario, Sí. que la velocidad en z, Espérate, vamos copiando un poquito eso. Obviamente yo no lo voy a resolver todo, sino que aquí pues vamos a hacer un análisis entre todos. Ya ustedes, porfa, entonces le meten cacumen. Consideraciones. La primera sí, o sea, esa te la acepto. Estado estable. Sí, no, estacionario. La segunda, ¿cuál me decías? que la velocidad en x y en y es 0. Eh, Interesante, sí. O sea, tú me estás diciendo que el fluido, bueno, otra cosa, tienen que decir, listo, yo voy a considerar que el fluido va hacia la derecha. ¿Sí? Ok, yo lo tengo que definir. Sí, claro, porque es que él no te dice ahí, te dice que fluye, pero y entonces, Listo. sí. Pero, a ver, es que eso es algo que te dejan a ti como que muy abierto. O sea, perfectamente a mí me pueden decir que las caras que están tapadas son estas. Y entonces el flujo, o sea, no me lo dicen, pues el flujo también puede ir hacia allá, no. Sí, porque es que eso queda como cada quien como lo interprete. Eso. La cosa es que puede ser más fácil de una manera que de otra. Creo que a la final es lo mismo, pero lo que te van a cambiar son las áreas en las cuales estás considerando el flujo. Pero listo. Pongámonos de acuerdo en que va hacia la derecha el flujo. Bueno, Dirección de flujo. Otra cosa aquí, ¿cómo rayos está? O sea, ¿por qué hay flujo en esa dirección? pues sería como una corriente de fluido que viene, pero entonces tendría que aplicarle una presión. No sería porque dice que es laminar. No tanto, o sea, laminar es el régimen, o sea, la forma en que fluye. O sea, que fluye ordenadamente, sí, pero mi pregunta es, ustedes saben que para que haya un flujo de fluido tiene que haber algo, ¿sí? Tiene que haber energía que permita que ese fluido fluya. Más o menos es lo que me dice la compa, tiene que haber algo relacionado con la presión. ¿Qué es ese algo relacionado con la presión? O sea, tiene que haber una diferencia de presión, ¿sí o no? Porque si no, ¿cómo rayos va a fluir eso? O sea, si ustedes tienen un ducto así abierto, pues él no les va a fluir porque sí. O sí. No, o sea, necesitaríamos una diferencia de presión porque, pues en caso cuando el fluido es vertical, pues decimos que es por el efecto de la gravedad, pero en este caso no. Claro. Pues, a ver, sí, la diferencia de presión sí. En este caso, entonces lo que tienes que decir es que la presión a la izquierda es mayor a la derecha, para que la dirección sea hacia la derecha. ¿Sí o no? Sí. Bien, por ese lado bien. Bueno, entonces me estás diciendo que B sub X, B sub Y, cerito. O sea, Sí. dijiste esto. Esta es la 3. Dijiste esto. ¿Sí? Bien, ¿qué otra consideración diste ahí? Por lo tanto, la velocidad en z sí va a ser distinta de 0. Claro, porque es tu Pero dirección de me flujo. confunde es de qué depende esta velocidad. Claro. Entonces, ¿de quién crees que puede depender la velocidad ahí? Pues creo que lo veo claro que dependa de x. Sí, o sea, hacia Eh, arriba. ajá. Es claro porque Pero depende de X, pues para todo mundo. ujú, ¿Sí o no? sí. O alguien tiene duda de por qué, según los es que ella definió, pues tiene que haber una diferencia ahí. No, está claro. ¿Todo bien? Estamos hablando de la presión, ¿cierto? Sí, obvio, y lo puedes ver desde otra manera. O sea, recuérdate que el fluido tiene que adoptar la velocidad, pues, digamos, de la parte sólida. Fíjate que si tú tienes la placa de abajo quieta, pues el fluido abajo tiene que estar quieto.
El que se tiene que empezar a mover son las capas de arriba, ¿sí? O sea, esto va a ir como así, ¿sí o no? Pues a medida que va subiendo, pues la velocidad va a ir siendo mayor, en principio, aunque no hay de otra. Entonces sí tiene que haber una variación con X. ¿Qué es lo otro que tú me dices acá? Que si solo depende de X o también depende de Y. Esa es una muy buena pregunta. Mm. ¿Tú qué piensas? Pues la verdad no lo veo en Y. Es interesante. O sea, yo creo que alguna vez más o menos les dije eso por ahí en las primeras asesorías. Creo que cuando estábamos considerando la película Descendente, yo les hice el balance para esa dirección. O sea, la que queda entre comillas hacia adentro de la pantalla. Nosotros, qué era lo que concluíamos allá? Con la película Descendente pues tomábamos en cuenta a Z y a X, pero Y no. Claro, o sea, en ese momento yo les hice el balance con la Y. Pero ¿qué pasaba con esa Y? Con ese aporte de Y. Yo creo que yo lo hice, pues yo ya les expliqué. Fíjense que acá... estoy seguro que eso yo lo hice porque yo planteé la flecha amarilla y me acuerdo. Fíjense acá. Ya que es lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasaba con el aporte de Y? Fíjense que está acá. El aporte de Y a la final, ¿qué pasaba? Se cancela. ¿Sí o no? Ah, sí, claro. Sí, aquí lo tengo. Entonces en ese caso, pues esto sería una muy buena consideración, decir que esto solo depende de X, ¿sí? Bien, ¿cómo seguirías entonces acá? ¿Qué otras consideraciones pusiste? La presión, Claro, entonces recuerda, no solo en términos de velocidad, sino que aquí tienes que poner presiones. ¿Y esta señora de quién depende? de Z para que el fluido como que fluya Sí, y de X. ahí está el problema, ¿sí? ¿Por qué? De Z porque no puede ser la misma a la izquierda que a la derecha para que el fluido fluya. Tiene que ser de X porque aquí está la atmosférica y tengo columna de fluido, entonces tiene que haber una variación. ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que ¿qué más puedes poner ahí? Em, la gravedad ¿Y en cuál de las? en X. Bueno, en este caso sí. Bien. Gravedad tiene que estar en X. Y ya no puse más. Bien, entonces yo creo que estas son muy buenas consideraciones. ¿Cuál es tu problema ya con ello? Ay, Pues Marcos, que inicial. Dímelo. es que yo tengo una duda con lo de la gravedad en X. ¿Si la tenemos que considerar o solo la debemos de considerar cuando el fluido está descendiendo? No, consideren en general para la final dependiendo dependiendo pues de la coordenada, o mejor dicho, de la componente de la ecuación de movimiento, pues se te cancela o no se te cancela. Lo importante es que tú sepas cuál, o sea, si actúa o no actúa, o mejor dicho, en cuál de los ejes está actuando, ¿sí? Porque fíjate que en la película Descendente, la gravedad siempre va para abajo, pero según nosotros definimos los límites en su momento, o mejor dicho, no los límites, pues las coordenadas en su momento, porque pusimos una que fuera Z en la dirección pues de la película. Entonces fíjate que había una componente tanto en Z como una componente tanto en X. Entonces yo les recomiendo a ustedes que en las consideraciones pues coloquen en cuál está actuando. Ya que de pronto ustedes, dependiendo de la coordenada que tomaron, porque fíjense que acá pues la componente que me interesa es la Z, pues esta señora no va a aparecer, ¿sí? Pero de todas maneras, pues colóquela. Porque si tiene, por ejemplo, un ángulo como en la película Descendente, ahí se le reparte la gravedad en dos, ¿sí?
¿Sí o sí? Sí, está bien, gracias. Viene listo. ¿Qué era lo otro que me iba a decir la compañera? No, bueno, que inicialmente era que no sabía cómo seguir el ejercicio porque mi velocidad no estaba segura de quién dependía, si de X y Y o solo X. Sí. Aunque si la Eh, pusiste dependiendo de Y, pues explica muy bien por qué dependería de Y. Aunque yo creo pues que una muy buena consideración es que no dependa de Y. Pero es que si se complica más, sí. claro, primero se te complican las ecuaciones. Aunque a la final no las tienes que resolver, lo importante es que las plantees. Porque fíjate que él te dice que no las resuelvas, pero si dejas pues la dependencia con respecto a Y, fíjate que ya tendrías aquí dos, dos términos. ¿Sí o no? Entonces por Sí. ese lado se pone pues como maluca. Pero si la van a dejar, expliquen por qué la dejan y copien los términos bien. Bueno, y en la última pregunta que decía ahí el ejercicio era como calcular una fuerza, creo, y, Eh, y una fuerza que ejerce el fluido. sí, Y pues yo estaba como analizando y para mí la fuerza era como en sentido horizontal. claro, porque es que fíjate que el fluido pues va hacia allá y la fuerza tiene que estar en sentido horizontal porque te están diciendo que es sobre la placa inferior. Pero a la final en general, como tú no puedes resolver para, pues tú no puedes resolver para B, tampoco puedes obtener una expresión para el tau. Porque acuérdate que la fuerza pues proviene del tau, que es justamente lo que acabamos de ver acá. ¿Sí? Sí, dado por área. Entonces tau, algunos subíndices, no les voy a decir cuáles, y ese tau lo tienen que evaluar en alguna coordenada. En ese caso todo depende de si tú fijas empezando desde abajo o empezando desde arriba en el delta, ¿sí? Porque es que alguien me puede decir, yo voy a empezar a contar el eje X de abajo hacia arriba, o yo puedo contar el eje X desde la superficie del fluido que es delta hacia abajo. Todo O eso es, sea, como que defino dónde está mi X igual 0. claro, tienes que hacerlo, ¿sí? Porque ahí es donde tú tienes que definir eso. Entonces, dependiendo de eso, tú tienes que evaluar ese tau en alguna cara, ¿sí? Y ya, pues ya lo otro sería ya cuál sería el área en la cual actúa esa fuerza. Sí. Pero entonces sí sería esa fuerza horizontal, no sería una presión atmosférica que viene de arriba hacia abajo. No, porque fíjate que la presión atmosférica la sientes arriba el fluido, ¿sí? Es la que me dicen que es de 760. Sí, o sea, eso solamente la está sintiendo esa acá arriba. Ya de ahí Ah, para abajo es pues presión hidrostática, pero al final lo que a ti te interesa es la fuerza que ejerce el fluido, o sea, por esfuerzos viscosos sobre la placa inferior, o sea, aquí abajito. sí, con el tau. Entonces es importante que tengas fijo, o que tengas, mejor dicho, claro, cuál es el área ahí que te va a dar el diferencial del área para vos poder plantear la integral. Y pues tener claro también en qué parte, o en, mejor dicho, en qué valor y de qué coordenada estás evaluando el tau, ¿sí? Que fíjense que no es nada difícil, porque al final ustedes solamente tienen que plantear la integral, más no la tienen que resolver. Se pueden plantearla, ¿sí? Y nuevamente tomen de ejemplos esto, ¿sí? Hagan así dibujos auxiliares, pues yo lo llamo así, para que ustedes se den cuenta pues en cuál coordenada, en cuál dirección, o sea, en dónde. Porque esos dibujos pues así tan sencillos, tan tontos entre comillas, son los que clarifican todo. ¿Sí o no? Bueno, no sé qué más quieren ver de acá. ¿Alguna otra pregunta? Marcos, una pregunta, por Sí. favor. Si la presión ahora ya depende, depende de X, Sí. cancelamos en la ecuación el último término, porque el último término de la ecuación de movimiento sería P por gravedad en Z. Espérate, pero pilas que eso no es una P, eso es una densidad. Eso, perdón, la densidad.
Pero si la gravedad ya es en Z, cancelo ese término. Sí, claro, o sea, tu gravedad según los ejes de la compañera solamente está actuando en X. Entonces, si estás considerando este último, entonces no te aparece esto. ¿Sí? Ok, entonces ya no sería necesario hacer la presión modificada. Exacto. Pero sí, fíjate que tienes un gran problema y por eso es que el profe a ti te dice, pilas con esto. Ajá. Esta no te la puedes mochar y no puedes decir que es la derivada es una diferencia. ¿Cómo así? No sé si ustedes recuerdan por allá que yo alguna vez cambié la derivada de P con respecto a Z por un delta P sobre delta Z. De hecho, alguien me preguntó eso ayer en un correo, está por ahí. No recuerdo, pero alguien me envió un correo específicamente preguntándome eso. En algunos casos yo puedo cambiar esto por diferencia, sí. O sea, delta P sobre delta Z. El delta Z es el L, o sea, la longitud del canal. Y el delta P, pues sería justamente la diferencia de presiones acá con esta, ¿sí? Pero en este caso yo no puedo hacer eso porque es que mi P no solo depende de Z, sino que también depende de Y. Entonces esta señal hay que dejarla quietecita así como está. Por eso es que el profe les dice, no se ponga a resolver porque con toda seguridad usted va a tener este término acá, cuya derivada es con respecto a Z, y va a tener este término acá, cuya derivada es con respecto a X. En otras palabras, usted tiene una ecuación diferencial parcial. O sea, ya vieron por qué el profe les dice que no tienen que resolverla, porque es que no van a tener las herramientas para resolverla. ¿Sí o sí? Ah, listo, muchas gracias. Muy bien. No me han preguntado algo y yo creo que es interesante. O sea, si P también depende de Y, yo tengo que considerar esta señora. Ustedes tienen que considerar entonces ahí en ese caso esta otra. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que posiblemente ustedes consideran esta otra y se les van un montón de términos y les queda este que es una constante o que tiene una variación lineal, no sé, no, tampoco les voy a decir, pero fíjense que tienen que tener cuidado ahí, ¿sí? Porque la variación de la presión, eso al menos creo que es como la cáscara que tiene esto, se las puso también en el eje vertical. ¿Por qué? Porque les digo que está abierto el ducto, o el conducto pues. Bien. Pero entonces la presión también dependería de Y. Claro, la presión depende tanto de Y como de... No, de Y no, perdón, de X y de Z. No, Ah, de X. sí, no era de Y, era de X. Sí. Es que pues yo yo casi no defino los ejes como tú los definiste, pero bien, o sea, entonces tendrías que considerar era esta. ¿Sí? Pero a la final pasa lo mismo, o sea, ustedes consideran esta, se les cancela una montonera de términos, pero entonces pilas con eso, pilas que ahí ocurre algo. Bien. Importante, no me han hablado de las otras cosas que son importantes. Las condiciones de frontera, ¿cuáles serían acá? ¿Y cuántas necesitan? Pues tendríamos una condición de frontera que sería líquido, gas, ¿no? Abierta. Sí, una interfaz. Y bueno, ahí hay una, o sea, arriba. Acá, Arriba. Acá. ¿En cuál Serían como 4, 3 líquido, sólido y una líquido gas. Pero entonces fíjate que tú, como solamente tienes dependencia con respecto a, pues, en este caso a X, entonces tienes que poner una acá para la velocidad en toda la superficie del fluido, la de abajo, ¿sí? Pero también tienes que poner otra condición de frontera. ¿Para quién? Otra u otras. ¿Para quién? ¿Sí o sí? Como hay una diferencia de presiones, entonces podríamos usar lo de las P específica y eso. No tanto la P específica, sino que tú tienes que decir cuál es la presión acá, cuál es la presión acá, cuál es la presión en la superficie del fluido. ¿Sí o no? Sí. Entonces eso también lo tienes que colocar ahí en las condiciones de frontera, en las condiciones límites.
¿Por qué? Porque nuevamente tiene variación de quién, pues de P con X y Z. Y esas las tienes que poner ahí, no las puedes dejar muchas porque si no, pues te faltaría información para poder representar tu problema completamente. Bien, yo creo que ya con... Marcos, Dímelo. qué pena, entonces la de las presiones como en los extremos de la caja, pues la cajita que tenemos ahí serían como uno las podría plantear. Que la presión es distinta en los dos extremos. Sí, claro, o sea, tú puedes poner P sub 0, P sub L, pero pues no conoces sus valores, ¿sí? Pero tienes que poner, o al menos pues si quieres especificar, son diferentes. Y para que se mueva de izquierda a derecha, tiene que cumplir que P sub 0 sea mayor a P sub L. Sí o sí. Si alguien quiere manejar otra notación, no hay problema. O sea, ya eso va en cada cual. Ya eso va en que cada uno pues maneje pues, los ejes que pone. Si quieren aprovechan esto, pues esto que les definen acá. O sea, ya ustedes definen. ¿Sí? Y si yo defino que mi fluido va entonces verticalmente, no sé, ahí trabajaría ya con gravedad y no con diferencia de presiones, ¿no? Pero, ¿cómo así que verticalmente? De arriba hacia abajo. Pero en este caso sí, pues Pues sería... como que el fluido entrara por la parte abierta del ducto. Ah, pero ahí no, pues no, pues yo no lo considero así, no lo consideraría así porque, o sea, a ver cómo te digo, pues no la vería como tan clara en ese caso, porque fíjate que ya tendrías que tener más especificaciones sobre, por ejemplo, cuál es el flujo del fluido hacia acá, cosas de ese estilo, ¿sí? Pero no te están dando nada de eso, simplemente te dicen que fluye en flujo laminar. Entonces tíralo o sea, tíralo mejor como un flujo horizontal, como lo hemos hecho, que fluya así por capitas. Fíjate que las capas están fluyendo horizontalmente. ¿Sí? Listo, sí. Bueno, no sé si tiene más preguntas sobre este. Nuevamente el otro que envió el compañero, pues es este mismo, el mismo de la barra, sino que les cambian las condiciones de frontera. Entonces, sepan implementarlas. ¿Sí? Cambiará un poquito esto, sí, cambiará un poquito esto, no mucho, pero yo sé que cambia un poquito. Porque cambian las condiciones, cambian las constantes, entonces cambia un poquito, pero el perfil es muy parecido a esta señora. Yo les recomiendo que lo haga. Y más aún, termine de calcular, o sea, de lo que les dejé la clase pasada, calculen esto básico y calculen la fuerza, para que pues, empiecen si quieren resolviendo este que fue el que les dejé y ya luego se tiran a resolver el de ustedes. Y este pues fíjense que estaba... Hola. No, pero termina, perdón. Dale. Y este me parece pues que fíjense que de hecho estaba entre comillas más corto, pero ustedes tienen que explicar muy bien, o sea, de forma clara, lo dice, el análisis. ¿Para qué? Para esto. Ustedes tienen que explicar muy bien estas consideraciones. Pero a la final me parece que era como un poco más corto porque no tienen que resolver las ecuaciones, no tienen que resolver las integrales. Cosa que en el primero sí, porque este sí era más tratable, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Qué más preguntas, dudas, comentarios? Yo tenía una pregunta en cuanto a las condiciones de frontera. ¿Vamos a usar solamente las tres que están en el libro? Pues las de las interfaces. Sí, es que de hecho, o sea, esa es la mayoría, de ahí no se salen, ¿sí? O sea, fíjate que la mayoría de condiciones... ¿Qué otra condición te puede resultar por ahí? Al menos en esta parte no. Otras condiciones que pueden resultar, por ejemplo, para la parte de calor, si tú tienes una fuente de generación, pues ya ahí tienes algo, ¿sí? Si tú tienes, o sea, una reacción para la parte de masa, tienes algo. Pero son, pues fíjate que son cosas como diferentes. Ya no, aquí no puedes, como digamos, entre comillas, tienes una fuente de cantidad de movimiento, pues no.
¿sí? Entonces por lo general las condiciones para esta parte no se salen de esas, creo que eran 3 o 4 que vimos en su momento, ¿sí? Las interfaces líquido-líquido, líquido-sólido, líquido pues gas, o sea, no se salen de ahí. Bien. Listo, gracias. Muy bien. No sé qué más quieran preguntar. Ahora yo el chat, yo creo que ya. Marco, se me fue la señal al inicio de la videollamada. No sé qué me podría repetir la parte del ejercicio de los cilindros que hicimos hoy. El por qué la velocidad va en dirección teta. Ah, bueno, qué pena, no había visto esto. IDR. Listo. Bueno, simplemente explicar lo que vimos hoy. ¿Sí? Entonces, nuevamente, acá, pues, ¿por qué consideramos solamente V sub teta? Porque como el flujo es angular, fíjate que aquí tenemos un movimiento angular, entonces pues el fluido se va a mover es angularmente. Entonces por eso era que a mí me interesaba esa señora, solamente la componente angular. Ahora, no, yo estaba considerando que no había fluido pues de arriba hacia abajo, no había un movimiento de fluido de arriba hacia abajo, simplemente había movimiento así. Y en R pues no habían pues ciertos gradientes que me digan a mí que va fluido así radialmente, no. Simplemente pues el fluido tiene una viscosidad tal de que a medida que pues va girando el cilindro, en este caso el externo, entonces pues simplemente el flujo pues va a ser así. ¿Por qué la función solamente depende pues de R? Pues por lo mismo, fíjate que como tienes un cilindro en el interior quieto, aquí tienes una velocidad que es 0. Pero a medida que te va saliendo, entonces él va a ir sintiendo ese movimiento pues angular y va adquiriendo el perfil. Y ya pues ya fíjate que con respecto a teta da lo mismo si tú te paras acá manteniendo el mismo radio, así te paras en otro ángulo, pues fíjate que acá la velocidad o el perfil va a ser el mismo, entonces no hay dependencia con teta. Y lo otro es con z, pues como dijimos que no había flujo de arriba abajo, entonces da lo mismo porque se van a mover en láminas. Entonces aquí se mueve una lámina, aquí se mueve otra, aquí se mueve otra, pero fíjate que no importa en qué z te pares tú, al final el movimiento va a ser el mismo porque el movimiento es angular, ¿sí? Pues por eso simplemente dijimos allá en su momento que V sub teta era solo función de R, entonces no había como aporte de teta y de z. Estas dos pues no me aportaban ahí a esta señora, ¿sí? Igual pues revisa, creo que ahí en el libro les deben hablar un poquito de eso, el por qué, al menos un poquito. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar más o ya los dejo descansar para que analicen el resto. No se llenen de terror, o sea, sepan plantar bien las cosas. Yo creo que hemos visto buena cantidad de ejemplos, el profe también les presenta buena cantidad de ejemplos. Ya el todo es que ustedes pues le metan como lógica y cacumen al asunto. No se sale, pues las cosas que se ven no se salen de lo que él explica, ¿sí? ¿Alguien quiere aportar algo más o estamos listos? Yo voy guardando esto. ¿Tú nos compartes esas notas? Sí, claro, ya ahí en el drive está todo, ¿sí? Las notas y la grabación que enseguida la subo, ¿sí? Gracias. No, dale. No, éxito. Ustedes en el parcial miércoles me dijeron. Sí, se supone. No, pero pues tienen tiempo. Revisen los exámenes pasados, planteen, discutan entre ustedes. Pues me imagino que ustedes tendrán su grupo de estudio. Y pues hágale. Discosímetro de cubet y dudas finales. Yo creo que está bien. Entonces ya mismo subo esto para que les quede ahí, subiré la grabación también y pues aprovechen el tiempo, ¿sí? Gracias, hasta luego. A ustedes que estén bien. Gracias. Chaito. Gracias. Chaito. Paro la grabación.